Muy buenos días, bienvenidos a este Salón de Grados Manuel Chávez Nogales. Vamos a iniciar la última actividad del Seminario Permanente de Ciberdemocracia. Hemos tenido varias sesiones, una mensual prácticamente. Para aquellos que no conocían el proyecto, es parte de un I+D, de un proyecto nacional de investigación y desarrollo sobre ciberactivismo y nuevos movimientos urbanos, de algún modo con el objetivo de poner blanco sobre negro las transformaciones que la cultura digital introduce tanto en la acción colectiva como en las formas de representación y participación de la ciudadanía. Un proyecto que nos está ocupando al Grupo con Políticas durante 4 años, todas las reflexiones y debates sobre las transformaciones de la comunicación política en nuestro tiempo. Y en este marco queríamos abrir un espacio. Creo que con las dificultades que tenemos en esta bendita institución, en esta Facultad de Comunicación de la Universidad, deberíamos replantearnos el próximo año hacer el seminario en alguno de los centros sociales o fuera de la propia universidad, que cada vez es menos pública y más privada. Pero bueno, esas son consideraciones, lo digo por los tiempos de los expositores. Normalmente tenemos un solo expositor, en esta ocasión tenemos 2 compañeros del proyecto de investigación. La dinámica será una exposición en torno a 30-40 minutos consecutiva. Primero abordaremos la intervención sobre los movimientos globales del profesor Jesús Sabariego. Él es investigador postdoctoral de la Unión Europea, adscrito tanto a la Universidad de Sevilla como al Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, donde viene dirigiendo diversos trabajos de investigación sobre esta materia y en general los procesos de acción y movilización colectiva. Su trabajo de investigación redunda sobre ese concepto de movimientos sociales globales y posteriormente abordaremos una cuestión que creo que por las circunstancias de este país, pero también otras latitudes, si han seguido la información, habrán observado que un país tan homófobo, racista y también tan condenadamente machista y patriarcal como Chile ha experimentado de improviso, sin un movimiento feminista o una tradición de movimiento feminista importante, un proceso de movilización que no es nuevo porque ya el movimiento estudiantil se articuló tanto en la Revolución de los Pingüinos como posteriormente en torno a las redes sociales, o el movimiento mapuche dio el salto de no tener medios comunitarios a la prensa y el periodismo digital en red. Son movimientos que en el caso de España, tras el 8M, pues hay que estudiar. Nosotros partíamos en el I+D con una dificultad: cómo estudiar un objeto que ha pasado. No podemos estudiar el 15M ni hacer etnografía porque ya pasó, y estamos en otra situación, pero estamos observando que el movimiento feminista, los procesos que han tenido lugar a partir del 8M, pues sería interesante estudiarlos, y Lucía Benítez, que es profesora titular de la Universidad de Cádiz, donde desarrolla su labor investigadora como profesora de comunicación visual, tiene una amplia trayectoria en temas de género y tecnología, en su doble dimensión, estudiando los procesos de movilización, pero también formando en proyectos de cooperación e investigación para el desarrollo en África los procesos de apropiación de las mujeres de las nuevas tecnologías. Por tanto, yo creo que esa mirada desde la acción a la apropiación puede ser muy interesante a la hora de repensar los procesos que están teniendo lugar, sea en España, sea en Chile o en cualquier otra latitud, en torno a la variable género, tomando en consideración que en las TIC justamente uno de los sectores tradicionalmente excluidos son las mujeres, a pesar de las experiencias de ciberfeminismo tan interesantes que hay a partir de los años 90. No ocupo más tiempo, tendremos, como digo, una intervención. Es una lógica de seminario, aunque la disposición espacial no sea muy proclive para ello, pero tendrá luego un micrófono para que quede registrado. Quisiera mandar un saludo, bon día a todos amigos, caros amigos de la Universidad de Coimbra, pero es el CES, ¿no? Del Centro de Estudios Sociales de Coimbra, que ahora están observando ya esta pesquisa, la fala que tenemos aquí. Saludos cordiales para todos ellos. Y después de las intervenciones abrimos turno para dialogar hasta la 1:30, como digo, porque lo público parece que no es tan público, al parecer. Así que tenemos esa limitación temporal, pero luego podemos continuar en el bar con una conversación con los 2 ponentes invitados, a quien agradezco en estas fechas intempestivas y sobre todo a ustedes. Esperemos que no sea por el aire acondicionado la visita, estar presentes en el día de hoy, que es un día no especialmente apropiado, pero hemos tenido que postergar por otros compromisos la sesión final para despedir antes de las vacaciones de verano.
Así que, sin más preámbulos, tiene la palabra el profesor Jesús Sabariego. Nada, muchas gracias, Francisco, y buenos días a todas y a todos. Es un placer estar aquí, con el aire también, acondicionado puesto. Y bueno, el trabajo que voy a presentar mi intervención en este seminario tiene que ver con, como bien decía Francisco, con el proyecto de investigación que desarrollo en el Centro de Estudios Sociales y que está conectado también con los trabajos de esta I+D, de este proyecto estatal del Grupo con Políticas. Parte de una premisa, y es que a partir de lo que sucede en 2011 en el mundo, de la contestación global, de los movimientos globales que surgen en diversas partes del mundo, que han sido llamados de múltiples maneras, las primaveras árabes, los indignados, etcétera, 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 se puede establecer una nueva categoría política en la teoría sobre los movimientos sociales. Es decir, hay un nuevo tipo de movimientos sociales que se diferencian bastante de aquellos que fueron caracterizados por Alain Touraine y la teoría social de mediados de los 80, ¿no?, que se llamaron nuevos movimientos sociales. Yo propuse, perdón porque además los slides, las diapos están en portugués, pero se entiende, creo, porque es una presentación que hice allí, no he tenido cómo traducirla. Además, está bien traer el portugués de pronto aquí, ya estamos en la lusitanidad. Entonces, la idea es que frente a los movimientos sociales, a los nuevos movimientos sociales, a lo que Offe o Touraine y demás caracterizaron como nuevos movimientos sociales, frente a los movimientos sociales anteriores, pues estos nuevos movimientos que emergen a partir de 2011, yo propuse llamarlos recientes movimientos sociales globales, ¿no? Ya no son tan recientes, ha pasado algo de tiempo, ahora habrá que ir quitándolo de reciente quizá y darle una vuelta y dejar los movimientos sociales globales. ¿Qué los diferencia? ¿Qué diferencia a los movimientos sociales, a estos recientes movimientos sociales globales de los nuevos movimientos sociales de mediados de los 80 o de los movimientos anteriores? Pues precisamente la apropiación de la tecnología. No es nuevo la dimensión que la tecnología tiene en la expresión, no solo en la expresión, sino en la propia identidad de un movimiento social. Arranca, yo creo, con el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en los 90 y su guerrilla de la comunicación, su capacidad para la entonces incipiente Internet, no Internet 2.0, ser capaz de comunicar y de convertir un conflicto muy local en algo muy global. Y a partir de ahí, diversas oleadas de protesta y de contestación social, como bueno, pues las jornadas en la batalla de Seattle, ¿no?, frente a la privatización de la educación, también a finales de los 90, el movimiento antiglobalización o alterglobalización, contra la Europa, en Europa, por ejemplo, contra la Europa del capital y de la deuda, el movimiento por la justicia global, los foros sociales, etcétera, 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 ¿no? Todos esos movimientos que se apoyan o empiezan a apoyarse en los usos de la tecnología, aún, esta es mi hipótesis, están muy ligados a esa concepción de movimiento clásica de mediados de los 80. Sin embargo, y están desconectados, desde mi punto de vista, de los movimientos que emergen en 2011. Aunque bien es cierto que hay muchas figuras que están ahí en el front row, que están en la fila cero, que han sido activistas, que se han curtido en muchas de esas campañas y tienen experiencia política y luego se han convertido en figuras relevantes después de la llamada nueva política, entre comillas. No sé, el caso de Ada Colau, por ejemplo, ¿no? Ada Colau no es alguien que de pronto aparece porque está vinculada a la paz, tiene toda una trayectoria de militancia y de activismo, desde RECADE, la Red contra la Deuda, en fin, que ese sería un poco el ejemplo. Entonces, la dimensión tecnológica es un factor que permite definir a estos nuevos movimientos, primero porque están muy conectados tecnológicamente, ¿no? Y además la tecnología permite que el modelo se replique, salte de un movimiento a otro, con todas las diferencias y los matices que cabe interponer, en función de los contextos en los que aparecen. Pero ya no solo la tecnología ocupa un papel en lo que se refiere a la comunicación, sino también a la propia identidad de los movimientos. Bueno, ese sería un poco el punto de partida y a lo largo de estos 3 últimos años lo que hemos intentado hacer con este proyecto es básicamente pues recuperar parte de esa etnografía digital
también de una etnografía en terreno, observando bastantes luchas políticas en distintos lugares, no solo aquí en España, con las marchas de la dignidad, las mareas, asambleas, nuevas formas y nuevas configuraciones políticas como Podemos y otras, también en América Latina, con Pase Libre, con el movimiento Ocupa Escola, sobre todo en Brasil, pero no solo en Brasil, también en Argentina, en Chile, y vamos un poco por ahí, intentando establecer cuáles serían los elementos comunes que nos permiten construir esa categoría analítica de los recientes movimientos sociales globales o los movimientos sociales globales desde el sur, desde las epistemologías del sur, y eso es un poco la vuelta que le voy a dar, ¿vale? Bueno. Esta es la 10ª tesis de la historia de Walter Benjamin, que imagino que conoceréis, y la imagen es un dibujo, un cuadro de Paul Klee, el Angelus Novus, ¿no? Yo creo que aquí, en esta tesis de Benjamin, hay una cuestión muy interesante que nos conecta directamente con la dimensión que la tecnología ocupa en estos procesos de reivindicación social, ¿no? Precisamente porque la tecnología nos permite trastocar, o los usos de la tecnología 2.0, sobre todo la conectividad y la dimensión virtual, nos permite situar las temporalidades y las espacialidades en las que se sitúan las luchas sociales en otro contexto, en un contexto ampliado. A ver, yo defiendo las tesis de Benjamin Barber de una democracia fuerte. Yo entiendo que el cuerpo a cuerpo en una asamblea es fundamental. Parto de ahí. Y eso es una cuestión política, una afirmación política y académica, si se quiere, o políticamente académica o académicamente política. En fin, pero entiendo que es decir, la tecnología no puede sustituir el cuerpo a cuerpo de las asambleas, el ruido de la asamblea, la presencia física. Pero sí que en estos procesos de 2011 para acá ha ocupado un aspecto central, precisamente redefiniendo las temporalidades y las espacialidades en las que los conflictos políticos se sitúan. Incluso herramientas comunicativas, ahora veremos, que son novedosas, ¿no? Y que han acabado siendo dispositivos políticos o tecnopolíticos, ¿no? Por ejemplo, hay quien entiende Podemos como un partido político, pero también se puede entender como un dispositivo tecnopolítico, como una herramienta comunicativa, ¿no? Y es curioso porque mucha gente, hoy día, si hablas con ellos, cuando hemos hecho entrevistas en Podemos, se sienten parte de Podemos, es decir, han generado una identidad política, una pertenencia política. Entonces, ¿cómo narices se genera una identidad política o una pertenencia, una membresía política a un dispositivo tecnopolítico? No sé si... Bien, esta idea de progreso, que está muy presente en la obra de Benjamin, no solo de Benjamin, de Antonio Gramsci también, sobre todo desde la cultura, nos permite precisamente situar esas nuevas correlaciones de fuerza que se están generando en estos procesos globales, ¿no? Digamos que el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones nos impelen hacia adelante, ¿no? Vivimos con una especie de temporalidad constante, continua, ¿no? El WhatsApp simplemente activo, el Telegram saltando, ¿no? No tenemos tiempo para pensar, no tenemos tiempo para mirar hacia atrás, ¿no? Como el ángel de la historia de Benjamin, ¿no? La fuerza del viento de la historia le empuja hacia adelante, lo incapacita para mirar hacia atrás y para hacer un análisis de lo que realmente está pasando. Y eso nos sucede, ¿no? Estamos en el tiempo real, entre comillas, virtual, que nos impele hacia adelante y nos incapacita para siquiera sentarnos un momento y pensar qué nos sucede, ¿no? Bien, aquí hay dos imágenes icónicas tomadas de medios en España, como veis, bueno, la policía sacando a alguien de su casa y también Ada siendo levantada por la policía de choque, como antidisturbios, ¿no? Vale. Es una acción de la paz y son activistas, ¿no? Los peligrosos antisistemas. Y si nos vamos para atrás, creo que es así, no se sabe muy bien quién es el antisistema, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a la imaginería o a las imágenes y a la construcción política por parte de los movimientos, como veis, el uso de hashtags, un recorte y un alineamiento mucho más transversal, ¿no? La impugnación de las formas políticas tradicionales, por ejemplo, en este caso del sindicalismo, ¿no?
del sindicalismo desclasado, o el sindicalismo de clase desclasado, ¿no? Que ha acabado siendo un poco haciendo el juego a los poderes hegemónicos, ¿no? Y bueno, no sé si se puede pinchar, yo creo que esto lo conocéis, quienes estáis por aquí. Es la acción del Parlamento, ¿no? De FLO 6×8. No sé si se pincha. Sí, ahí va, ¿no? También lo lúdico y la carnavalización de la política y lo lúdico y la deconstrucción política y el elemento transgresor de esa carnavalización que invade lo político, o la política, digamos. Se debería reconocer la relevancia y la singularidad de su presencia hoy con nosotros, con independencia del resultado de la votación. Y, desde luego, la grandeza. Hagan acompañar fuera del salón de pleno a esa persona. Por favor, acompáñenla fuera. Por Dios santo, por un trabajo de Ese tipo de acciones, por ejemplo, en el ámbito institucional o con una elaboración y un montaje posterior, ¿no? Vaya. Banquero. Te lo digo yo. Tú tienes cartera, yo tengo un florero. Banquero. Tú tienes cartera, no tengo dinero. Como veis, no tiene mucho que ver con los movimientos que en los años 80 sí como se caracterizó como unos movimientos sociales, aunque evidentemente todo ese background también está relacionado con lo que sucede a partir de 2011. En 2013, la plataforma Afectados por la Hipoteca, que para mí probablemente es un movimiento que define, que contiene precisamente toda esa radical novedad, recibió el premio a Ciudadano Europeo del año 2013. Ahí está Raúl Romeva, que está en prisión, como bien sabéis. Y, sin embargo, el Partido Popular, las declaraciones de Carlos Villanueva, que era el eurodiputado en aquel momento del Partido Popular, eran estas. Podemos volver a ver la organización violenta. Y aquí esta otra organización violenta. Y el artículo de la Constitución. Bueno, el tema, claro, evidentemente. Luego volveremos sobre el aspecto del derecho. ¿Por qué si está la Constitución y si está este artículo, qué es lo que sucede? ¿No? Sabemos todos y todas que lo que sucede es que básicamente los derechos se interpretan en clave propietaria y lo que se ha hecho es constitucionalizar los derechos privados y se le ha dado carta de naturaleza como si fuesen derechos fundamentales. Entonces, ese derecho se interpreta desde el sistema de propiedad. Esto me lo voy a saltar, en un heredero lo explica bastante mejor que yo. Básicamente tiene que ver con bueno, tiene que ver con no sé demasiado bien. Lo que tenemos es una crítica bastante profunda de Francisco de Goya a algo en lo que él creyó inicialmente que es la Ilustración, el iluminismo. Es decir, en este lienzo de Francisco de Goya se ve bastante bien lo que representa el bloque histórico, o hay dos bloques históricos, ¿no? El de los ganadores de espalda como genio y el otro bloque histórico que es el bloque de la diversidad, de lo racial, de la racialidad, la diferencia. Como veis, el centro lo ocupa esa figura, ¿no? El mártir y también el farol de gas,
El farol de gas era un invento de aquel momento. Era la ciencia y permitía matar día y noche. Entonces, la razón, las luces del siglo de las luces, la ilustración, ¿no?, conectada con el farol de gas. En realidad refleja bastante bien este cuadro la tesis de Zygmunt Bauman, ¿no? El Holocausto es la consecuencia directa de la modernidad, es la consecuencia racional de la modernidad. Vivimos en el Holocausto, no es una anomalía, no es que de pronto la gente enloquece, sino que Bauman lo demuestra en un libro que se llama Holocausto y Modernidad, reconstruyendo el proceso burocrático administrativo que permitía gasear a una persona durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces se dedicó a ir a la universidad, a ver los planes de I+D, el presupuesto, cómo reducían el presupuesto y la investigación en química en valles para hacer el gas más letal y más barato, el número de papeles, de formularios que eran necesarios para que una persona fuese detenida y acabase en Auschwitz y fuese quemada, gaseada. Y entonces todo esto lo explica en una clave absolutamente racional. Es muy interesante un libro de Lou Boltans y Ed Chiapello que se llama Nuevo Espíritu del Capitalismo, que recoge parte de los manuales. Lo que hacen Boltans y Chiapello es descubrir que los manuales de administración y economía de la SS, que era la encargada de la solución final, la administración de economía, parte de esos manuales de funcionamiento están en muchas multinacionales, y el modus operandi de la SS ha sido adoptado por muchas multinacionales, que además muchas de esas multinacionales financiaron a los nazis, financiaron también Siemens, Group, BMW, etcétera, etcétera. Pues eso, como el holocausto como consecuencia racional de la modernidad y los perdedores de la historia. De nuevo conectado con el tema de Benjamin y con el tema de los movimientos sociales. Aquí yo creo que Lucía se va a detener bastante más en esta cuestión. Tiene que ver dos construcciones de la mujer, uno en una representación emblemática de la izquierda ortodoxa, que es el cuarto estado. Ahí dice la mujer con el bebé, los cuidados, pero está diciendo no te vayas a la manifestación, no vayas a luchar, como piense, ¿dónde vas? Y sin embargo la imagen del burguesa liberal de la República, ¿no?, de la Marianne, como guía, en fin, las lógicas patriarcales que también están presentes, pero Lucía las va a explicar. Esto es Porto Alegre, en la esquina democrática, un espacio político muy potente en Brasil. Sella Barraqueira, sella heroína. Barraqueiro es una chabolista. Entonces son formas reivindicativas que conectan también con el arte, el stencil, graffiti y demás. Son los mismos materiales incluso que utiliza Polpi en ese cuadro de inicio, ¿no? Tiza, pastel, papel. Y es curioso, ¿no?, porque fijaos lo que tiene el arma que tiene en las manos, ¿no?, la representación es un libro. En 2011 el impacto de los movimientos, aquí veis un mapa de revueltas y movimientos porque explotaron en 2011 por todo el mundo, ¿vale? Culminando con la jornada global del 15 de octubre, y eso sirvió incluso para que la revista Time construyera una imagen virtual y le dedicara el número especial del año al activista, protestante, ¿no? Para que veáis un poco la importancia. El año pasado se lo dio a MeToo, es la primera vez que un hashtag, ¿no?, tiene el carácter, ahora se llamará. Fijaos bien en la imagen esta de un poco el mundo, no sé si es igual. Mira, ese es el mapa de las redes sociales en 2011. El azul es Facebook. Y ahora mirad, está ahí un poco chato, pero mirad Facebook en 2008. Solo está en Estados Unidos. Entonces es muy interesante ver cómo Facebook, ya sabemos todo lo que es Facebook, se cortan un pelo en mostrarnos lo que son, o lo que es. Facebook crece como defensa y valor de la democracia, de los derechos humanos. Y es una corporación privada, ya sabía, el Facebook Gate, lo que ha pasado con Cambridge Analytica y demás, y cómo venden los datos, y cómo, en fin.
pero sin embargo su crecimiento exponencial va de la mano del movimiento. Vamos, lo pongo aquí para que veáis un poco el papel que juega la tecnología en esas nuevas configuraciones políticas, para bien y para mal, claro. Imágenes del movimiento 15M, ya sabéis que además en esto que sucede tiene mucho que ver la comunicación en red y la comunicación 2.0, esas convocatorias que no se sabe muy bien de dónde surgen, por ahí está Candón, que lo he visto antes, no está. Sí, bueno, ahora lo hablaré. ¿Vale? Igual, al mismo tiempo sucede hay un contagio que se inicia antes de Portugal, ¿vale? Y ahora estamos a rasca, la generación a la intemperie. Y son además socialmente clases jóvenes de clases medias, empobrecidos, precarizados, con formación académica superior, muy urbanos. Ese es son un poco los perfiles. Es muy curioso porque si leéis, por ejemplo, Pankaj Mishra, que tiene un libro que se llama Las cenizas de los imperios, no sé, bueno, está publicado por Planeta. Él analiza un poco cómo ha funcionado el colonialismo desde el siglo XIX, el colonialismo centroeuropeo, principalmente en Oriente Medio, en Asia. Toma varios ejemplos, ¿no? Los países en los que surgen las primaveras árabes son los países que tenían mayor dependencia y relaciones con Occidente, es curioso. Túnez, Egipto, pero tradicionalmente desde el siglo XIX. Entonces, es muy interesante porque además eran los países más laicos, entre comillas, y más occidentalizados. Que es otra clave también que nos permite comenzar ese movimiento. Bueno, el uso, por ejemplo, de Twitter ya y de los hashtags, y con una iconografía totalmente distinta, una manera de concebir la política y lo político radicalmente distinta, y una pedagogía política también radicalmente distinta. Muy caracterizada además, ¿no? Con este tipo de... Recuerdo que yo estaba aquí en Sevilla y estaba en el bar, en un bar que está en la calle Mateo Gago, para Goleta, un bar chiquitito así. Y entonces el camarero, que muy gracioso, decía, había fallecido Botín, y le decía a un parroquiano que dice, oye, que se ha muerto Emilio Botín, si se ha muerto Emilio Botín se puede morir cualquiera. Eso. ¿No? Entonces, esa idea, ¿no? Crear es resistir, resistir es crear, ¿no? Que era un poco el lema. Y el candidato a la elección. ¿Por qué el candidato Botín o por qué el candidato en aquellas elecciones? Pues en realidad financia las dependencias de los partidos políticos, de la vieja política, de la financiación de Santander y otras entidades. La idea de ocupar, no solo es tuitear, ¿no? Está muy bien tuitear, pero que tuiteemos para después ocupar. Y que la idea de ocupar los espacios públicos se convierta en el centro de esa nueva radicalidad política, de esa nueva concepción política radicalmente nueva, tiene mucho que ver con recuperar lo público. Pero claro, está muy conectada la ocupación física con esas dinámicas virtuales. Antes de la ocupación física, durante la ocupación física, con la emisión en streaming, de asamblea, todo el material que se genera y posteriormente también. Pero como digo, no solo en la difusión, no solo como una herramienta comunicativa, sino también como una herramienta identitaria, configura la propia identidad de los movimientos. Esto es una infografía que hizo un alumno de mi clase hace poco, que era un poco el esquema de lo que quería contar. Y ahora, digamos, cómo funciona o qué está detrás de esas lógicas, qué hace que los movimientos salgan a la calle, para finalizar. ¿Por qué surgen esos movimientos sociales? ¿Cuáles son las lógicas que determinan que la gente se arte, se organice o no, salga a la calle de una forma más o menos espontánea, muy determinada por la tecnología? Yo me he situado en la tesis de Cristian Laval y de Dalot, entre otros, cuando ellos hablan de razón mundo neoliberal. Ellos básicamente en un libro que se llama Común, pero también en la pesadilla que nunca acaba, lo que Cristian Laval y Pierre Dalot dicen, vienen a decir es que
no solo en los últimos 30 años se ha construido un marco jurídico, político, económico, neoliberal. Recordad que el neoliberalismo era una utopía. Hace 60 años se vivía en un mundo keynesiano, entre comillas, en las políticas públicas, y de pronto 4 tipos en Montpellier, en la ciudad de Montpellier, en Suiza, se juntaron y empezaron a pensar cómo sería el neoliberalismo, y era una utopía, la utopía de Hayek, la utopía de Milton Friedman, una utopía que hoy es la utopía que nos gobierna. Curiosamente, esta utopía nos dice que no caben otras utopías. There is no alternative. No hay alternativa. Esto es lo que hay. Y eso hace, por ejemplo, que exista una razón política única, la izquierda de derecha. ¿Qué hace la socialdemocracia o qué hacen los partidos de izquierda? Es que no podemos hacer otra cosa. Entonces, esa razón política única, ¿no? Entre algunos de los rasgos. Partiendo de esa tesis de Laval y de Darlot, que dicen, bueno, no es solo el marco normativo, no es solo el marco cultural, no es solo el marco político, ¿no? Es que hemos interiorizado la forma de relación neoliberal, esa razón mundo, ¿no? que como sabéis es un concepto de Immanuel Wallerstein, que viene de Fernando Bell. Pues esa razón mundo, esa subjetividad neoliberal la hemos interiorizado y nos comportamos neoliberalmente los unos con los otros. Comportarse neoliberalmente es una forma de comportarse fascistamente también. Boaventura de Sos Santos dice, bueno, vivimos un fascismo social, nuestras relaciones son fascistas, nos comportamos de forma fascista unos con otros. Y aquí hay algunas cuestiones que tienen que ver precisamente con esa salida de la democracia. Esos movimientos surgen que dicen democracia real ya, una democracia de verdad, una democracia fuerte, que están reivindicando, precisamente están luchando frente a esa salida de la democracia, esa post-democracia que se llama ya, ¿no? Algunas cuestiones que caracterizan esa salida de la democracia, porque hablamos del concepto de ocupar, ¿no? Se ocupa el espacio público y se resiste el espacio público, ¿por qué? Porque también el espacio público ha sido ocupado por esas lógicas neoliberales y quienes las defienden, ¿no? El expolio, el extractivismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues como veis, algunos rasgos que caracterizan esa salida de la democracia frente a la que protestan los movimientos sociales globales, que son distintas a la agenda que tenían los nuevos movimientos sociales en los 80 o a las protestas que hacían los nuevos movimientos sociales en los 80 en un estado de bienestar, entre comillas, en crisis, pero la configuración política del estado es otra vez, ¿no? Por ejemplo, el Estado de Derecho ya no es más una forma de Estado, ¿no? Sino que es un límite al Estado a través del ejercicio del derecho. ¿Me explico? Es decir, el Estado de Derecho servía precisamente para que los ciudadanos, a través del derecho, pudiéramos defendernos del Estado. Hoy es lo contrario, hoy es el Estado el que se defiende de los ciudadanos a través del derecho. Solo tenemos que ver el papel del Poder Judicial, temas como Cataluña, en Brasil lo que está sucediendo, con el impeachment y demás. Entonces, si los 80 era la época dorada del legislativo, yo creo que vivimos la época dorada del Poder Judicial. Y la vamos a ver más jueces se van a convertir en elementos centrales en todas estas cuestiones. ¿Vale? La libertad de competencia, por supuesto, exige además el refuerzo de la seguridad. Toda esa ideología de la seguridad que ya Foucault describe en El nacimiento de la biopolítica, ¿no? en su último libro, ¿no? Donde habla bastante bien caracteriza ya el neoliberalismo, ¿no? Entonces esa tensión entre la igualdad, la seguridad, la libertad, está interpretada en clave de libertad de mercado, libertad de competencia, entre comillas, que no es real, porque exige el desarrollo de la coerción y del control cada vez más férreo. Entonces, ¿qué pasa? Porque esas tensiones al final nos acaban sometiendo a una especie de riesgo constante de no saber muy bien qué va a suceder. Las expectativas son cada vez mayores y el presente que pisamos es cada vez más estrecho. No sabemos mañana dónde vamos a estar. La vida se torna precaria, se precariza. Y entonces, claro, se refuerza la seguridad, pero nosotros nos sentimos cada vez más inseguros. La crisis como forma de excepción, como forma de gobierno, es la excepción que se convierte en regla. Walter Benjamin de nuevo, conectando con el ángel, ¿no? Es decir, vivimos en un estado de excepción permanente. La excepcionalidad, la provisionalidad y la precarización. ¿Qué pasa? Que la concentración del poder se da en los actores más fuertes, se ha roto el contrato social. Es decir, la base sobre la que funcionaba el Estado de Derecho se ha roto. No hay más contratos, si es que lo ha habido alguna vez, ¿no?
Entonces se desactiva la democracia y se fragmenta la sociedad. La crisis como máquina de guerra, el argumento de la crisis. La crisis es algo constante, vivimos en la crisis, porque además la excepción se ha tornado la regla, ¿no? Y todo eso genera el qué? Pues que se construya una especie de mitología para crear seguridad y arraigo. Esa mitología se basa en la meritocracia, es decir, la competencia de nuevo como un sistema de disciplina, que diría Foucault. Estamos disciplinados por la carrera de mérito. ¿Cuánto hay que acreditarse? ¿Cuántos JCR? ¿Cuántos no sé qué? ¿Cuántos máster? ¿Cuántos doctorados? Nunca se acaba. Nunca se acaba porque eso es falso. Es falaz, es totalmente falaz. Porque además, ¿dónde está el valor puesto aquí? Entonces, eso, la competencia, el competir constantemente como sistema de disciplina. Los expertos, ¿no? Una gobernanza, además, expertocrática. La deudocracia, todo la deuda, y paga la deuda, porque la deuda. Y el poder soberano de los hedge funds, de los fondos de inversión, de los fondos públicos, que hace que además la razón política se torne única. Y entonces tenemos a los partidos de izquierda tradicionales haciendo política de derecha, desde hace bastante nada. Por eso que no hay más alternativas. ¿Cómo afecta eso al Estado? Como ves, todos estos son elementos que están, una especie de constelación de elementos que hacen que la gente en un momento dado diga, calle, ¿no? Por lo tuitea, se conecta. Entonces son elementos de un contexto nuevo, que no existía en los años 80 cuando Turén y otros hablaban de los nuevos movimientos sociales. Lo que se ha constitucionalizado precisamente o se está constitucionalizando, ya se ha constitucionalizado, ya está completamente entregado, es precisamente ese estado de excepción permanente. Entonces, hay una nueva jerarquización de los derechos. Ya lo decía antes, los derechos patrimoniales de defensa de la propiedad privada y la libertad de empresa se convierten en los vectores fundamentales de las relaciones entre derechos. Esto es una especie de jerarquización. Eso significa que los derechos privados patrimoniales de propiedad adquieren carta de naturaleza como derechos fundamentales, se convierten en los verdaderos derechos humanos. Porque es a partir de ahí que se interpreta el resto de derechos. Es decir, la dignidad se va a interpretar en clave propietaria. Si tú no tienes vínculos laborables estables, no tienes papeles como ciudadano, no tienes capacidad de crédito, no eres un ciudadano. Y lo estamos viendo, porque a los inmigrantes, etcétera, etcétera, etcétera. El terror de esas cifras alarmantes por la pobreza infantil. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos permite detectar esta nueva jerarquización de los derechos? El aumento exponencial de la legislación. Jamás antes en la historia de la humanidad se ha legislado tanto. Dispositivos legales europeos, globales, normas, recomendaciones, libros blancos. Pero, sin embargo, la sensación es cada vez de mayor inseguridad, incluso inseguridad jurídica. Normas que se contravienen, interpretaciones que se sobreponen a otras interpretaciones. Bien. Eso que Boaventura llama interlegalidad. Y luego, además, eso adviene de una concepción absolutista del derecho. La idea de que parece que el derecho solo se genera en el ámbito jurídico, igual que la política solo se genera en el ámbito de la política institucional, cuando el derecho se genera en la calle y se genera peleando en la calle. Los derechos son la cristalización de muchas luchas sociales. Cuando se consigue un derecho, que también muchas veces el derecho sirve para desactivar los elementos más transformadores de esa lucha social, ¿no? Crear una especie de consenso, de equilibrio. Pero bueno, esa idea de que el derecho solo se construye en el ámbito jurídico, los expertos, los jueces, los abogados, solo quien sabe de derecho puede hablar de derecho, igual que en la política, ¿no? Entonces, claro, no tenemos capacidades ni para hablar de derecho, ni para hablar de política, ni para hablar de nada, se nos sustrae bastante. Y una concepción excluyente de la ciudadanía y de la residencia legal, como decía, ligada a los vínculos estables con el mercado de trabajo o la posesión de recursos. Esa es la tesis, por ejemplo, de Guy Standing, ¿no? con los denisants, los ciudadanos negados, él llama, o los Chapman, con Owen Jones. La demarquía, que es precisamente eso, que hablábamos, la constitucionalización de la norma de derecho privado, eso está en el libro Constitución de la Libertad de Hayek, que es del manual un poco neoliberalismo, uno de ellos, para limitar la soberanía, y finalmente la nomarquía, ¿no? Que es la ley como fin y no como medio. Todo en nombre de la ley, pero sin la ley. Es decir, la ley se convierte en algo abstracto. Está ahí. Hay que acatar las normas, pero, sin embargo, la ley deja de ser un instrumento al servicio de los ciudadanos. Además, totalmente alejado de él. Y nada más. Muchísimas gracias.
instalada, ¿no? Sí, creo que sí. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, especialmente a Francisco Sierra por el grupo de investigación al que pertenezco, del que me siento muy orgullosa y muy satisfecha por este proyecto y también por este seminario. A Jesús Sabariego porque me lo has puesto muy fácil. Muchas gracias y también muchas gracias a vosotros. Veo muchas caras amigas y muchos afectos. Bueno, el tema va a resultar duro porque es duro, pero también necesario, ¿no? Y porque vamos a hablar de este año que en el ciberfeminismo ha sido un año excepcional. Incluso puede que en el ciberactivismo en general también lo haya sido, porque difícilmente se ha conseguido en tan poco tiempo que tantas cosas tengan tanta capacidad de reacción y que cristalicen en una posición en la que es posible intentar pensar que las cosas pueden cambiar, ¿no? Entonces, si partimos de esa cultura de la violación, ¿no? Y lo hacemos como una cultura en que la atacamos desde la teoría crítica de género, es decir, entendiendo el género o la teoría de género como una teoría crítica que tiene gran alcance para desarticular las cosas, los sistemas de poder, por supuesto, y en el caso de la violación es una máxima expresión de poder, ¿no? Los sistemas de poder, las jerarquías, la supremacía masculina, la diferencia, la desigualdad, lo privado, lo público. Es decir, un montón de escenarios y de situaciones que están en las disputas políticas de las que ha puesto sobre la mesa mucho material y muy interesante Jesús. Y también está en nuestra realidad social y en nuestras formas de comunicarnos. Entonces, he intentado sintetizar aquí que ha sido 2 años los 2 años últimos que han sido muy activos, que comienza precisamente en 2016 con los Sanfermines, y el último año que es especialmente activo e intenso en el ámbito del ciberfeminismo, ¿no? Para mostrar de alguna forma un juego que voy a intentar que pase rápido porque es complejo, pero en el que intento que se vea que la acción conjunta del ciberactivismo, de los medios de comunicación, las contestaciones en la calle y las instituciones se han estado respondiendo unos a otros y negociando un nuevo marco de relaciones para las mujeres y para lo público y lo privado, ¿no? Empezamos precisamente hace 2 años, en San Fermín, una violación de la que se ha hablado muchísimo, pero que no fue la única. A ver, aquí. Es decir, en ese mismo San Fermín hubo otras 7 violaciones y 12 detenidos. La cuestión de la manada fue la que se hizo más pública y más conocida, pero desde luego no la única, ¿no? Y un poco la acción que se viene produciendo tanto en España alrededor del caso de la manada como en Estados Unidos alrededor del hashtag #MeToo. Vamos a ir viendo cómo se van contestando un movimiento y el otro y cómo se van reactivando mutuamente. Unos días antes de las elecciones presidenciales norteamericanas sale a relucir este vídeo, que es precisamente el Washington Post quien lo saca, de unas declaraciones, unas conversaciones de Donald Trump de 2005. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. You can do anything. You know, I'm automatically attracted. Unos días después, la plataforma 7N se había constituido después de una manifestación de un año anterior, en 2015, decide luchar activamente por los derechos de las mujeres en un montón de campos y entre ellos también se incluye los derechos sexuales de las mujeres. En enero de 2017, que es cuando empieza a intensificarse la situación, es la Women's March, en la que se contesta al primer año de mandato de Donald Trump, que precisamente después de haberse conocido esas declaraciones de una conversación de 2005, obtenía 63 millones de votos en Estados Unidos. También sabemos que las redes sociales y Facebook hicieron mucho por ello, ¿no? Esas manifestaciones se extendieron por todo el planeta, 600 manifestaciones en 57 países, y me detengo un momento en este caso porque
tiene un vuelco muy llamativo en los próximos meses, ¿no? En junio de 2017, en junio del año pasado, tres acusaciones por abuso sexual contra Bill Cosby termina en la nulidad del juicio. El jurado es incapaz de ponerse de acuerdo sobre si hubo o no hubo violación o agresión sexual. Y aquí viene la parte política que corresponde a la situación española. El Convenio de Estambul fue ratificado por España en 2014, la Unión Europea se suma a él en 2017, pero la adscripción del Estado español a ese convenio es absolutamente virtual, es decir, solamente se firma. No se modifica ninguna de las cosas que recomienda, y entre ellas recomienda la modificación de todas las leyes penales para que la violación se considere el acto sexual sin consentimiento. Estas son las reclamaciones que hace el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas a partir del Convenio de Estambul y la situación que se denuncia justamente en ese momento, pocos meses después de la violación del caso de La Manada. La ley que en España tiene de 2004 plantea muchos problemas y muchas dificultades, no solamente en el ámbito de las mujeres, en que solamente se considera violencia de género, la violencia cometida en el ámbito de la pareja o de la expareja y en ámbito doméstico, no la violencia contra las mujeres, en términos genéricos y tampoco en contextos públicos, pero también plantea otra serie de problemas de grave solución. Una de ellas es que la situación diferencial que atribuye a las mujeres y a los hombres respecto a la responsabilidad penal en las agresiones es totalmente distinta, con lo cual se hace absolutamente inoperativa para el caso de las parejas homosexuales. En el caso de agresiones en parejas homosexuales no hay resolución para esta situación. No se pueden considerar tampoco situaciones de violencia de género. Este es el Convenio de Estambul. En enero de 2017, en enero del año pasado, solamente 9 países europeos consideraban que el sexo sin consentimiento es violación. A raíz de las críticas de la ONU, se produce por fin el 7º Pacto de Estado. Está los pactos de Toledo, no me acuerdo cuál era el segundo. Hay 4 pactos antiterroristas y este es el 7º y es un pacto de Estado contra la violencia de género. Y volvemos ahora a Estados Unidos para ver qué pasó con el hashtag. La acusación, un reportaje de New York Times, es quien pone en evidencia la posición de Harvey Weinstein como un personaje que había estado denunciado por 80 mujeres a lo largo de muchos años y siempre silenciado. La Weinstein Company no reconoce que conociera los hechos, pero sin embargo lo despide. Y aquí comienza la historia del tuit. Es Alyssa Milano quien pone un tuit con este nombre que pertenece a una historia de unos años anterior que había creado Tarana Burke cuando había conocido una historia de una violencia, de una violación en el ámbito familiar de una menor. Y entonces cuando marca la etiqueta MeToo, que luego se hace popular en el movimiento. Este es el hashtag de Alyssa Milano en el que habla de la magnitud del problema. Y esta es la magnitud del problema. En la Unión Europea, claro. En el resto del mundo es mucho mayor. Así es como empieza a circular el hashtag y cómo se va extendiendo por todo el mundo. Y esta es la situación que se produce a partir de otro hashtag, que es Balance ton porc, que es la versión francesa del MeToo. Y este es el alcance que llega a tener solamente en Facebook, el hashtag MeToo, en tan solo unos días, ¿no? El más llamativo de todos los hashtags que ha habido jamás, curiosamente, ¿no? Y supera con mucho a todas las tendencias del propio 2017 solamente en Facebook. También ocurre en el resto de las plataformas y en Twitter, hasta que al final tiene unos 12 millones de posts y casi 5 millones de personas que tuitean MeToo. También aparecen hombres abusados y también aparecen despidos como consecuencia de los hombres abusados. Alcanza al Parlamento Europeo cuando una docena de asesoras denuncia el acoso por parte de los eurodiputados. Una resolución de la Eurocámara motiva una situación tensa en la que
esta diputada alemana dice que no deberíamos de sentirnos avergonzadas, los acosadores deberían de hacerlo. Y aquí va una de las cuestiones que desde la perspectiva de género es una de las mayores dificultades del tema de la violación, ¿no? El sentimiento de vergüenza, que es común en todos los casos, la situación contra todo pronóstico de que la inmensa mayoría de los violadores en esta investigación se estima alrededor del 50%, pero en otras se estima entre el 70 y el 80%, la inmensa mayoría de los violadores son personas del entorno próximo, conocidos, incluso amigos y, por supuesto, familiares. A partir de aquí, la plataforma 7N consigue instalarse en el ámbito político con un tribunal de mujeres en el Congreso de los Diputados en el que se escuchan declaraciones de mujeres violadas y declaraciones que solamente se habían conocido dentro del ámbito de los tribunales. Y comienza la otra, el descrédito de la víctima. Esto desde la teoría King Kong, que es la teoría de Virginie Despentes, que ella realiza en este libro a partir de una violación que sufrió, elabora una teoría sobre la supremacía masculina y la violencia como un modo de actuar dominante en la sociedad occidental y en casi todas las sociedades. Hay uno de los argumentos básicos en este tema, que es precisamente el hecho de que una víctima de violencia, de violación, sobreviva, es que no era tan grave, es que no duele tanto, ¿no? También aparece la marcha de las mujeres supervivientes en Estados Unidos y aparecen nuevos argumentos, ¿no? Se empieza a incorporar el acoso laboral, el acoso sexual dentro del ámbito laboral y empiezan a aparecer directivos y famosos de Hollywood que han estado imputados. En ese momento, en noviembre del 17, son 34 directivos. Aparece un caso que consigue una cosa que es absolutamente excepcional, demostrar una violación múltiple sin testigos, ¿no? Y esta víctima que consigue unas declaraciones de ella, Antena 3 Televisión, dice: lo más duro es pedir que te maten. En el 15 de noviembre del 17 son 106 hombres y 709 denuncias. Porque no tenemos mucho tiempo, no lo voy a enseñar, pero es un gráfico en el que se ve cómo se van sumando las denuncias y cada una de las personas, las que se reúnen solamente en Estados Unidos. Y hay, por supuesto, presidentes del gobierno, hay famosos, hay cantantes, músicos, hay actores, hay de todo. Y aquí vamos con la otra cuestión, ¿no? Socialmente, la palabra de la mujer vale menos. Si todas estas personas durante años todas estas mujeres han denunciado a estos hombres durante años y no se les ha creído, es porque socialmente la voz de las mujeres tiene menos valor, ¿no? Y también por el hecho de que la mayor parte de los agresores son personas del entorno conocido, ¿no? Comienza el juicio de la manada con un fuerte dispositivo de seguridad para que no se desvele ningún dato de lo que ocurre en la sala y aparece uno de los temas más polémicos y más duros del juicio, que es una investigación sobre la propia víctima. Se admite por parte del tribunal y las redes responden con unos hashtags en los que, unos tweets en los que exponen las fotografías de los presuntos violadores en ese momento. Volvemos a recurrir a la teoría King Kong y a la denuncia de Virginie, en la que dice siempre que esta sociedad no ha educado a las mujeres para golpear a un hombre con fuerza, ¿no? Y solamente insiste en que la única forma de aceptar la violación es que es un crimen tan horrible que ninguna mujer debería de reponerse. En la declaración de la víctima, que es otro de los momentos clave durante este año del ciberactivismo, un gráfico viral que resume cuál es el itinerario previsible de esta violación, ¿no? Es decir, si vienen 5 energúmenos contra ti, te cagas de miedo y te dejas hacer, la sociedad de los medios es una fácil, se lo buscó, sin violencia, es solo abuso sexual, 9 años y a la calle. Opción B, tienes mucho miedo pero te resistes, tienes suerte, te dejan mazada, justicia, te han jodido la vida, pero se puede caerles una sentencia de violación. Eso sí, te toca a ti, la víctima, demostrarlo. No tienes suerte, te violan y te matan. Justicia, puede caerles una sentencia de homicidio o asesinato, pero a ti te da igual porque ya estás muerta. La violación es el único delito en el que la víctima es siempre la primera sospechosa. Nadie acude a denunciar un delito como un robo y ponen bajo sospecha las condiciones en que se produjo el robo o si la persona que ha sido víctima del delito de robo ha sido connivente o ha facilitado el robo. Nunca.
Solamente en el caso de violación se pone sistemáticamente en cuestión cuáles son las condiciones de la violación y si la mujer contribuyó a ser violada. El juez considera el informe de actividad sobre la víctima en las redes sociales, responden con un vídeo. ¿Puedo volver a subir una foto a Instagram? ¿Se me permite disfrutar ahora del sexo? ¿Puedo pasarlo bien en la cama con mi novio? ¿Puedo volver a salir de fiesta por la noche? ¿Puedo volver a salir de fiesta por la noche? Al final son historias de mujeres que creen en el sistema, pero el sistema no cree en ellas. Las preguntas son siempre las mismas: cómo estaba vestida, estaba viendo, cuántas veces dijo no con bastante fuerza, fue heroica diciendo que no, fue heroica hasta la muerte al decir que no, etcétera, ¿no? Porque lo importante es esto, ¿no? La víctima, además de sufrir la violación, tiene que aparentarlo. Aparece un vídeo viral por parte de 2 actrices que forman Towanda Rebels, que es una organización, no pongo el vídeo porque es largo, pero bueno, si queréis la presentación la pondré a vuestra disposición para que podáis verlo, en la que hace una simulación de esta situación, ¿no? Y en la que cuenta, bueno, la historia resumida en formato vídeo por parte de estas 2 actrices. La declaración de Navarra se produce la declaración de los miembros de la manada en la que admiten que no hubo un consentimiento expreso. Y repasamos un poco cuáles son las ideas dominantes en el discurso heteropatriarcal sobre la violación, ¿no? Por parte de las mujeres, que hay como un deseo de violencia que lleva a cualquier mujer a desear ser violada, y que la mujer es siempre o parcialmente responsable de esa violencia porque incita, porque provoca, porque despierta pasiones, porque es una seductora. Y respecto a los hombres, que los hombres tienen una potencia sexual desproporcionada que hace que en algún momento puedan convertirse en violadores, o que todos los violadores son enfermos sexuales, sádicos o psicópatas, cuando todos sabemos que la mayoría de los violadores son conocidos por las víctimas, ¿no? Aparece el hashtag más activo durante estos meses, que ha sido el Yo sí te creo, junto al Cuéntalo, a partir de la declaración de los miembros de la manada con movilizaciones en la calle, ¿no? Hoy todas y todos decimos, yo sí te creo. Está ralentizado, lo voy a pasar porque no va bien ese vídeo, no sé por qué. El juicio queda visto para sentencia y justamente después, cuando la ONU refuerza sus acusaciones al considerar que todas las reformas que se han hecho en España son absolutamente insuficientes para afrontar situaciones o casos concretos como el de la manada. En Estados Unidos, curiosamente, Times, como antes ha mencionado Jesús Sabariego, considera también que estas mujeres, las rompedoras de silencio, que son una de las actrices que fue una de las primeras que puso la denuncia contra Weinstein, una mujer que también lo hizo en el ámbito político de California, en el mundo de la música, en Uber, como una de las grandes empresas tecnológicas donde también se cometía y había muchos casos de abuso sexual en el ámbito laboral, y finalmente también de una mujer, una trabajadora de la recogida de la fresa del sur de Estados Unidos, una mujer de origen mexicano, donde también, por supuesto, se cometen muchos abusos sexuales. El Día de los Globos de Oro se convierte en un canto al feminismo y comienzan a activarse otra serie de hashtags como... Is that speaking your truth is the most powerful tool we all have. And I'm especially proud and inspired by all the women who have felt strong enough and empowered enough to speak up and share their personal stories. So I want tonight to express gratitude to all the women who have endured years of abuse and assault because they, like my mother, had children to feed and bills to pay and dreams to pursue. Bueno, 300 actrices de Hollywood buscan soluciones al problema, empiezan a aplicar políticas y a destinar fondos para las víctimas, para apoyar a las víctimas, y también comienzan las luchas contra la brecha salarial. Empieza a ponerse de manifiesto que las grandes actrices de Hollywood llegan a cobrar hasta la 10ª parte menos que sus compañeros de primera línea de cartel. En la entrega de los premios Grammy se repite y ocurre que coincide con todo esto con el centenario del voto femenino. Y como conviene recordar el pasado,
pues hay que recordar que las mujeres que lucharon por el voto femenino fueron alimentadas por la nariz, el recto y la vagina. Se cumplen también, curiosamente, 20 años del escándalo entre Clinton y Lewinsky, un escándalo que fue público gracias al mundo de Internet. Es decir, el The Washington Post no estaba dispuesto en su versión de papel a hacer público este escándalo, pero finalmente terminó filtrándose a través de las redes, ¿no? También a ella la obligaron, precisamente para reforzar la denuncia contra Clinton, la obligaron a hablar públicamente y ella, ahora, 20 años después, se lamenta de que después la condenaron al ostracismo. Nunca volvió a poder tener pareja, ni trabajo, ni nada de nada. En España empieza a actuar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el Consejo General del Poder Judicial empieza a aplicar las normas del Convenio de Estambul, considerando que cualquier forma de violencia contra las mujeres, entre ellas se incluye el caso del sexo sin consentimiento como violación. En los Oscars de 2008 también la alfombra roja se viste de negro. Los discursos de no lo voy a poner porque vamos, por falta de tiempo fundamentalmente, pero cada uno de los discursos supone una serie de oleadas de tweets. La mayor parte de las fuentes de análisis que he realizado son fuentes secundarias, pero hay algunas propias que aparecen luego más adelante para ver qué influencia tienen los distintos hashtags y qué influencia hay entre ellos, ¿no? Y el día de la huelga feminista, ¿no? Nosotras paramos la huelga de las mujeres, una marcha que se convierte en casi global y que tiene una serie de causas. En el caso español salen a relucir datos como, por ejemplo, la brecha salarial. Las mujeres ganan un 25% menos que los hombres, una cuarta parte menos. La brecha en las pensiones llega a 1/3. De los 2 millones de mujeres trabajadores que cobran el salario mínimo, 2 de cada 3 son mujeres y el 85% de las personas que dejan de trabajar tras el nacimiento de un hijo siguen siendo mujeres. Solamente un hombre de cada 26 pide un trabajo parcial para poder conciliar su vida laboral y personal. Y esta es otra de las contradicciones del sistema, ¿no? 6.800 mujeres periodistas denuncian el acoso laboral y sexual en los medios, que si en el resto del colectivo alcanza a 1 de cada 3 mujeres, en el mundo del periodismo y en España alcanza a 1 de cada 2. Esa noticia no la publica nada más que La Vanguardia. Ningún otro medio de comunicación publica esa información. Se lee la lectura de la sentencia de la manada, hay manifestaciones en la calle y aparecen una serie de etiquetas que es parte del fenómeno español, que al estar tan dividido entre etiquetas diferentes no se visualiza el impacto al mismo nivel que el Me Too en Estados Unidos. Y aparecen las movilizaciones justamente coincidiendo con la sentencia, ¿no? Estas otras fuentes de distintas, en 3 horas, por ejemplo, medio millón de publicaciones, casi medio millón de publicaciones relacionadas con el caso de la manada, que son inmediatamente posteriores a la lectura de la sentencia, y algunos casos de denuncias públicas en las calles pidiendo que se haga un juicio a los imputados y no a la víctima. Volvemos al caso de Bill Cosby. Ahora han pasado tan solo 6 meses, y ahora sí el jurado le declara culpable y tiene pendiente todavía de recibir una condena que puede llegar hasta 30 años de prisión, 10 por cada uno de los 3 delitos del que se le consideran responsables. La Asociación de Mujeres Juezas de España advierte de los prejuicios machistas alrededor de la sentencia y aparece el hashtag más potente de los españoles, que es el cuéntalo, ¿no? Y lo dice diciendo: ha arrancado el día proponiendo el cuéntalo porque creo que casi todas hemos sufrido algún tipo de agresión sexual. El cuéntalo, por supuesto, también tiene su contestación, al igual que el Me Too. Se exponen víctimas y se exponen agresores, se exponen sin que haya una condena previa en muchos casos, da lugar a situaciones confusas y difíciles, pero el cuéntalo tiene una potencia enorme. Tanta potencia que se convierte, en verde, es el hashtag en cuéntalo, a raíz de la sentencia de la manada, en el caso español. Este es el análisis de los tráficos en la web vistos desde España. Y esto también, si entendemos el recorrido completo entre octubre de 2017 y la fecha actual, prácticamente, vamos, hace unos días, que es cuando saqué estos datos. Y también vemos como el amarillo, que es el Me Too, en España tiene incidencia, lo tiene en determinadas ocasiones, pero como el cuéntalo y el yo sí te creo son 2 etiquetas que se sobreponen a las anteriores.
La sentencia de la manada llega a la ONU y lo hace casi de inmediato, y la ONU subestima la gravedad del delito. Y también llega al Parlamento Europeo. Se produce la declaración del Consejo y la Comisión Europea sobre la aplicación en España de los estándares internacionales sobre la definición de violencia sexual a la luz del caso de la manada, expresamente. Y aparecen los datos de un informe de la Unión Europea sobre la situación de violencias dentro de la Unión Europea. Es del año de 2016 y, bueno, vemos que una de cada 3 mujeres ha sido, dentro del seno de la Unión Europea, ha sido víctima de violencia sexual o física en los últimos 15 años. Una de cada 4 mujeres en el último año. Una de cada 20 ha sido violada. Y más de la mitad, el 55% de las mujeres ha sufrido acoso sexual. Una de cada 3 ha sufrido abuso psicológico por parte de sus parejas. La declaración de 1.800 psicólogos y psiquiatras alrededor de la sentencia de la manada pone en evidencia un informe que había sido ocultado, que es un informe de una investigación sueca en que se considera el concepto parálisis involuntaria como una de las situaciones en las que queda una víctima cuando tiene una agresión desproporcionada por el número de agresores o bien por la intensidad y la violencia de la agresión, y que no había sido tenido en cuenta en la declaración en la sentencia de la manada. Y el Gobierno español responde con una perspectiva masculina de los delitos sexuales. La Comisión para la Reforma de los Delitos Sexuales del Código Penal, la propuesta inicial es de 20 hombres y ninguna mujer. Por primera vez también, a raíz de un caso de acoso sexual, se suspende la entrega del Premio Nobel de Literatura. Comienzan de nuevo los ataques a la intimidad de la víctima y un error en la distribución de la sentencia hace que salgan al descubierto todos los datos personales de la víctima. Esta es la contestación en las redes. Bueno, aquí tenemos el otro efecto, que es la victimización secundaria que se produce en todos los casos de violación. La primaria se considera la del propio impacto del hecho violento sobre la persona, y la secundaria es cuando además hay una violencia institucional o una agresión por parte de las instituciones. En este caso queda claro que el hecho de que se desvelaran los datos personales de la víctima se produce esa violencia estructural, ¿no? Y además de la necesidad que siempre se produce en el caso de una violación de seguir unos protocolos para poder alegar pruebas en el caso de la violación. De nuevo atacan determinados medios contra la víctima de la agresión y la víctima pone una denuncia por la publicación de sus datos personales. En cuanto a la Comisión para la Reforma del Código Penal, se empiezan a producir plantes y dimisiones, de manera que el Gobierno se ve obligado a cambiar de actitud y finalmente después modifica esa actitud. Esta es una de las consecuencias más interesantes. El primer trimestre de este año ha supuesto un aumento de las violaciones, de las denuncias por violación, porque el cuadro de las denuncias por violación en España es este. Resulta que me parece que somos el país el puesto 24. Y si vemos el cuadro y vemos los países que están por encima, se explica todo. En ninguno de los países por encima del 24, creo que ninguno de ellos es un país mediterráneo. Aquí también hay una cuestión cultural. El Festival de Cannes, y se repite lo de los Globos de Oro y los Oscar, y esta es otra de las formas en que se ve cuando un fenómeno es universal, ¿no? Llega el Aquarius y todas, absolutamente todas las mujeres, han sufrido violencia y explotación sexual. Finalmente, la Comisión para la Reforma del Código Penal estará compuesta por 12 mujeres y 13 hombres, y habrá otras 3 expertas que asesoren. En este contexto es cuando Suecia, uno de los países más igualitarios de la Unión Europea, es cuando se convierte en el 10º país que admite que la violación es el sexo sin consentimiento. Aparece una denuncia de temporeras marroquíes, que las mexicanas, que también denuncian
abusos sexuales en los campos de fresa. La puesta en libertad de los miembros de la manada, las manifestaciones contra esa puesta en libertad y siguen los hashtags activos. Vemos que aquí esto es desde España y el periodo es desde marzo hasta hace unos días y vemos como Cuéntalo sigue siendo el hashtag más potente y el segundo quizás sea MeToo y cómo se entrelazan unos y otros y van combinando en distintas oleadas, ¿no? Una acampada del sol feminista, no nos iremos hasta que nos sintamos seguras. Y el resultado de este último año de denuncias en Estados Unidos. Al final son 414 personas acusadas, 407 de ellas hombres, 190 han sido despedidas o renunciaron a sus trabajos, 122 le dieron licencia, fueron suspendidas o se enfrentan a una investigación y solo 69 no han sufrido de momento consecuencias. Todo eso desde diciembre de 2016. Y aparece un movimiento que ha logrado parar uno de los fenómenos que podría haberse convertido en imparable, ¿no? Que era que los violadores se convirtieran en ricos y famosos gracias a sus declaraciones en los medios de comunicación y a los contratos multimillonarios por parte de programas del colorín. Ha sido el activismo también digital el que lo ha impedido. Y también aparecen datos que no se suelen conocer en España, ¿no? Como que el trabajo sin remunerar de las mujeres en España supone la 10ª parte del Producto Interior Bruto. Y también aparecen consecuencias en lugares inesperados del mundo, ¿no? La Women's March de Uganda, que ha sido el pasado día 5, la semana pasada. Bueno, ¿tiene algún problema en la reproducción? Porque arrastra un poco. Lo pasamos por encima. Y, bueno, y una serie de medidas que empiezan a adoptarse ante el chupinazo del día 7 para intentar borrar el sexismo en San Fermín. Aparte de la polémica de las camisetas blancas, negras, etcétera, se producen también, bueno, pues la prohibición de ventas de chapas. El Ayuntamiento de Pamplona pone en marcha una aplicación móvil para denunciar violaciones al instante y una serie de medidas excepcionales, unas de ellas apoyadas en la tecnología y otras no, pero que intentan renovar la imagen con la que ha quedado, la imagen de violencia con la que ha quedado marcado el San Fermín. Aquí tenemos un recuento del último año de los hashtags Yo sí te creo, no es no, MeToo y Cuéntalo, vistos desde España. Estos también vistos desde España en el periodo entre abril, es decir, antes de la sentencia de la manada, y la fecha actual. Y finalmente, a nivel global, mundial, en todo el mundo, la comparación del MeToo y el Cuéntalo, y también la misma respecto a los 4 hashtags que he seleccionado para investigar la reacción en redes y cuáles son las repercusiones en cada uno de los casos. Y este es el último, este hace solamente referencia al caso del MeToo en sus orígenes, ¿no? Y bueno, con esto de alguna forma lo que he querido es reflejar una situación que es muy difícil de resumir, porque la verdad es que el año de activismo digital ha tenido unas consecuencias impresionantes en todos los niveles. Las denuncias de las mujeres han llegado a todo tipo de instituciones, al Congreso Español, a la Unión Europea, al Europarlamento, han llegado a la ONU. En Estados Unidos ha habido también, por supuesto, ha habido modificaciones en el Capitolio para cambiar el procedimiento de denuncias de acoso sexual o violencia sexual en el mundo laboral o dentro del Capitolio. Se ha producido en distintos estados de Estados Unidos. Ha ido alcanzando en el ámbito político prácticamente todas las instituciones con una rapidez muy poco frecuente. También ha tenido consecuencias sociales de todo tipo, no solamente por las manifestaciones en la calle. El hecho, por ejemplo, de que se hayan multiplicado las denuncias por violación en España parece que es un paso hacia adelante muy importante. Ha habido también ocupación de la calle. Bueno, ha sido tal la actividad y la revuelta social alrededor de estas etiquetas que han conseguido borrar una de las fronteras más duras y más fuertes, ¿no?, dentro de las diferencias de género, ¿no?, que es la violencia sistemática contra las mujeres, que es indudablemente muy superior en todos en números, en niveles, en situaciones que la que ocurre sobre los hombres o sobre otros colectivos, y que por determinadas costumbres culturales y de todo tipo termina siendo silenciada sistemáticamente y aniquilada con una falta de capacidad política que esta vez sí ha conseguido desbloquear.
Muy bien, muchas gracias. Gracias, Lucía. Bueno, yo creo que tenemos muchos elementos para el debate. Ambos han expuesto algunas consideraciones con una de las dinámicas que marca la forma de acción colectiva, que es un poco cierto cosmopolitismo, la desvinculación de los territorios inmediatos, por más que tiene incidencia en el espacio de proximidad, todas estas dinámicas o procesos de movilización. Tenemos 1 hora, así que, como dije, este es un seminario para el diálogo, no tanto para las ponencias o conferencias de los expositores, así que tienen la palabra para plantear cualquier pregunta, comentario, propuesta de discusión sobre ambos temas, ¿no? Los nuevos movimientos sociales globales y la perspectiva de género y los procesos de movilización que han tenido lugar en Estados Unidos, en España, y recientemente comentaba yo el caso de Chile. David. En primer lugar, agradecer a los dos el trabajo, porque, bueno, pues son realidades con las que hemos venido trabajando en diferentes perspectivas, pero pues siempre es muy de agradecer poder verlas con tiempo, de forma desarrollada, etcétera. En realidad la pregunta va un poco hacia el terreno en el que las dos intervenciones se solapan, por enfocarlo un poco desde el punto de vista del feminismo y de los eventos que han venido sucediendo a lo largo del último año. La idea es hasta qué punto responde, según vuestra percepción, al sentido de desarrollo de un movimiento social. Porque desde ese punto de vista el movimiento, o digamos los eventos que han venido ocurriendo a lo largo del último año, han sido, sobre todo en relación con el feminismo, han sido susceptibles de apropiación desde terrenos muy distintos, ¿no? Por primera vez estamos viendo a determinados grupos sociales que comienzan a identificarse, por ejemplo, con la etiqueta de feminismo. Por otro lado, también estableciendo, digamos, barreras, esto sí, pero esto no. Hay una cierta, podríamos hablar de apropiación política del feminismo, ¿no? Desde terrenos en los cuales pues no era muy habitual. Y todo eso apunta hacia un sentido de transversalidad, que es hacia donde me gustaría dirigir un poco la reflexión y también la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto tienen estos acontecimientos la posibilidad de adquirir una significación definitivamente política y de cambio social? ¿O pensáis que, por el contrario, pues, digamos, la carga que hasta este momento ha venido asociada, la carga de prejuicios principalmente en relación con el movimiento feminista, puede lastrar hasta cierto punto esta potencialidad política? Digo por agarrarme a algo, porque en realidad ha sido desde el 15M el único momento en el que se ha percibido esa potencialidad política de cambio, en este caso asociada o de alguna manera liderada por el movimiento feminista. No sé si más o menos explico lo que quería preguntar, pero sobre todo es a partir de, o sea, ver cómo veis vosotros esa potencialidad política del movimiento feminista, si tiene una capacidad transversal como la tuvo el 15M, o si por el contrario pensáis que en el contexto de España puede resultar más complicado alcanzar esa cierta potencialidad política. ¿Quieres responder? Creo que incluso podríamos abrirnos a que sí, quiera participar y sumarse o responder, o sea, que no sea tan direccional, señor. Yo intentaré hablar en relación a lo que estás diciendo, ¿cómo te llamas? David, que me parece que no existe un solo feminismo en España, que existen muchos feminismos, que justamente después del 15M, es mi percepción, por supuesto, que justamente después del 15M, el que las mujeres saliéramos a las calles con nuestros cuerpos y elevar nuestras voces nos convirtió en sujetos políticos para cuestionar ese mismo feminismo blanco institucional que parecía que ya lo había hecho todo, que quiero agradecer la exposición de ambos, pero que también echo de menos que, por ejemplo, en
En la violación de las mujeres temporeras aparece una sola lámina. No se explica que es una cuestión de una violencia y no solamente de un ejercicio de poder de los hombres capataces, sino de todo un sistema económico, político que prevalece en España hace más de 20 años con esas mujeres que vienen temporada tras temporada a trabajar, que son abusadas no solamente sexualmente, emocionalmente, sino laboralmente, y que me parece que es muy interesante todo lo que planteas, pero hay una mirada muy clasista, muy de la mujer blanca, cuando en España existe unas realidades de las mujeres migrantes que somos explotadas y abusadas sexualmente en los trabajos, en las casas, en lo doméstico, pero que eso todavía no está visibilizado para las académicas, mucho menos para las instituciones, porque no quieren reconocer ese abuso laboral, físico, sexual de que somos objetos, porque sostiene esta sociedad neoliberal, que eso a las mujeres nos duele mucho, porque tenemos muchos años viviendo en este país y el movimiento feminista no lo reconoce, que estamos ahí intentando, junto con otras, con las negras, con las árabes y también con algunas mujeres blancas, ser reconocidas y poder dialogar y poder interpelar al Estado y a estos feminismos. Agradecer también especialmente tu exposición, creo que nos da mucha luz y esta posibilidad, tú no lo mencionaste, pero a lo mejor pudiera, que tú lo debes de saber más, cómo este tiempo corto de las nuevas tecnologías y de la vida misma que hacen efímeros los vínculos y esa posibilidad de pensarnos, repensarnos para poder articular los movimientos en las redes, pero también en la calle, lo que decías tú, el cuerpo a cuerpo en la asamblea, o ahora nosotras que estamos defendiendo la tala de árboles en la Plaza Pumarejo, o también que pudieras ahondar un poquito sobre estas estrategias con el arte, con los performance que surgen en el sur global, también no en las instituciones ni de gente tan de élite, y que también aquí en España se están dando, por ejemplo, las mujeres que hemos sido represaliadas, perseguidas, que seguimos en el juicio por el coño insumiso, que pudieras hablar un poquito de eso, que las feministas no nos han así realmente apoyado, las que están en la calle sí, pero las grandes académicas, las grandes escritoras, parece que no existimos y que hemos sido perseguidas y criminalizadas por haber salido con un coño, por haber desafiado el poder, por exigir vivienda, por denunciar la ley Gallardón, por decir que este cuerpo es nuestro y que con quién decidimos follar o no follar, y que estamos en un juicio, pero que esas voces, Cristina Fallarás se ha pronunciado, pero todas las académicas y todas las grandes mentes de este país que más nos han apoyado en Argentina, en Brasil, en Alemania, y que yo echo de menos salir de la academia, llegar a la calle, hermanarnos, hablar y construir esas estrategias colectivas con todas las mujeres. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Bueno, al plantearme esta exposición, y teniendo en cuenta que partimos del análisis de la tecnopolítica, entonces el criterio de selección, teniendo en cuenta la cantidad de información que se ha producido este año, estos 2 últimos años, que ha sido impresionante, el criterio ha sido las etiquetas que han sido dominantes en el mundo entero. Soy consciente de que, por ejemplo, mucho Hollywood, muchos Globos de Oro y mucha alfombra roja aparecen, pero aparecen porque tienen una capacidad de llamada para el activismo mundial, es decir, es un material que fácilmente se retuitea y que termina calando, pero no por ello no me doy cuenta, y de hecho he introducido algunos temas relacionados con otras situaciones que realmente no tienen dentro del activismo tecnopolítico el mismo alcance, como sería, por ejemplo, el hecho de que en la revista Time reconoce a las mujeres que hicieron las denuncias. Había una mujer que es una migrante mexicana que denuncia la misma situación, que aquí en Huelva se ha denunciado y se ha hecho público y ha tenido bastante repercusión, que era el caso de las temporeras marroquíes. De la misma forma que si en un momento determinado traigo a primera línea
un caso como es el del Aquarius, también lo hago porque es de esos casos en que el género tiene la misma cualidad de ser una teoría analítica que permite la discusión con la totalidad. Es decir, un barco, es verdad que es el más llamativo de los que han aparecido en los últimos tiempos, en el que todas las mujeres han sido violentadas. Vayas a donde vayas, tienes la misma situación, ¿no? Igual que un caso de una temporera de la fresa en California es el mismo caso de las temporeras de la fresa en Huelva. Aquellas son mexicanas, estas son marroquíes, pero es lo mismo, sigue siendo universal. Ahí está la potencia de explicación del género como una perspectiva de análisis crítico sobre la realidad social, ¿no? Y siempre que se superan o se franquean determinadas fronteras, aparece el mismo cuadro de diagnóstico, ¿no? Es una realidad universal que las mujeres ganan menos, pero si lo es para las diosas del Hollywood, ¿no? Las mujeres que más ganan del planeta, por supuesto, lo es para las que cobran pensiones, medias pensiones o no cobran pensiones. Y exactamente igual por el tema de la migración, por todos los temas en realidad. Y os doy la felicitación y la enhorabuena por la campaña del coño insumiso, que me parece una campaña impresionante, el trabajo que lleváis hecho y todo lo que lleva detrás. Y es cierto que no es una campaña que haya conseguido el calado social que, curiosamente, estas, quizás de una forma más casual, la han conseguido. A veces hay estados latentes de opinión que determinadas cosas terminan despertándolo y terminan convirtiéndolo en estrategias mucho más potentes, ¿no? Y es esa dinámica que parte también del juego de las redes, ¿no? Del aleteo de una mariposa, termina teniendo consecuencias en el otro lado del planeta, ¿no? Nadie diría que después de, me parece que han sido 60 mujeres las que venían denunciando durante años a Weinstein, la última, dio con la tecla, ¿no? Nadie diría que una violación más de San Fermín, porque no ha sido la única. De hecho, estos días ha habido también una campaña por una chica que murió en 2008 víctima de una violación. Ha habido otras denuncias por distintas violaciones. Esa, precisamente, la de la manada, es la que llega al alcance mundial. A veces es difícil, ¿no? Y es difícil entender que los esfuerzos, las luchas de muchos terminan capitalizándose o cristalizando donde menos lo sospecha uno, ¿no? Y donde parece que ha habido menos esfuerzo. Pero así es un poco la consecuencia de lo aleatorio, de lo complejo que es la realidad social. A veces que todos fijamos la mirada en una cuestión y tenemos la capacidad para verla como un gran tema que tenemos que cambiar. Y me parece que es lo que ha ocurrido ahora, ¿no? Sí, bueno, yo, los movimientos globales o estos recientes movimientos sociales globales creo que están intentando construir el marco de lo que yo llamo una democracia basada en lo común, ¿no? La impugnación de la ocupación que se ha hecho por el neoliberalismo de las instituciones democráticas y demás. Entiendo que la tecnología puede ser una aliada. De hecho, la dimensión tecnológica es fundamental y distingue esos movimientos de movimientos anteriores, pero también es un peligro y una trampa, porque puede absorber buena parte de esas energías callejeras que son fundamentales y necesarias, ¿no? Cuando yo hablaba de Barber, que ese libro se llama Strong Democracy, Democracia Fuerte, que es de mediados de los 80, plantea la necesidad de ocupar los espacios públicos, de ocupar las plazas, de ocupar las calles y resistir, porque es el elemento que tenemos para reconocernos. Al final, incluso con redes sociales 2.0 y con un mundo muy conectado, uno está ante su dispositivo solo y todo lo otro es una especie de nube virtual, ¿no? Sin embargo, las posibilidades del cuerpo a cuerpo en una asamblea desbordan lo comunicativo, ¿no? Recuerdo que haciendo la etnografía, por ejemplo, en el 15M, pues todo el tema de las señales, de la respuesta de cómo se sitúa el propio cuerpo en una asamblea, el cuerpo de las mujeres, y no solo de las mujeres, sino de personas que asumen otro tipo de identidades políticas, sexuales, en una asamblea. Eso es muy potente también. Quiero decir que buena parte de esa etnografía no solo ha tenido que ver con estudiar el flujo de twitters, sino también ver cómo las personas se asumen
se asumen en un determinado contexto y esas pedagogías radicalmente democráticas, sin líderes, anónimas, situando la agenda en otros lugares, configuran lo que yo llamo esa democracia basada en lo común. Y esa democracia, o los elementos que integran esa democracia que están construyéndose, basada en lo común o en los comunes, tienen que ver con cosas que están totalmente alejadas de la agenda oficial. Y precisamente esa acción de los movimientos sociales ha situado esa agenda contrahegemónica en el centro ahora, o la está intentando situar, y está de alguna forma intentando reapropiarse de las propias instituciones, ocupar esas instituciones. Tampoco las instituciones son la respuesta, la vía institucional o la vía parlamentaria o el cretinismo parlamentario, que diría Engels, pero son un elemento más a manejar. ¿Por qué lo vamos a desechar? Si está ahí. Es decir, si podemos entrar, ¿por qué lo vamos a desechar? Ahora, tampoco vamos a renunciar a la calle, ¿no? De hecho, la idea es transformar las propias instituciones, reocuparlas o ocuparlas y transformarlas en algo que precisamente se conecte a esa democracia basada en lo común, en los comunes. Con otros elementos, yo creo que además ahí las ciudades juegan un papel fundamental, lo local, no las ciudades, las ciudades también, ¿no? Desarrollar aspectos como la resiliencia y otro tipo de cuestiones, ahí está Lucía, por ejemplo, el tiempo, la experiencia, fuera de lo que está monetizado, fuera de lo que está mercantilizado, y en eso, por ejemplo, el feminismo o un cierto feminismo es muy potente, ¿no? Ese trabajo de Amaya Pérez Orozco, que no es precisamente una persona académica, pero es brutal, su versión feminista de la economía, plantea esa cuestión. Lucía decía, el 10% del Producto Interior Bruto no está monetizado, ¿no? Y es el trabajo de cuidados, ¿no? Entonces, son elementos de los que no se discutía. ¿Pero qué está detrás? ¿Qué está detrás? Pues, de nuevo, el capitalismo, la división sexual, la explotación laboral en el trabajo, las cuestiones de clase y bueno, el patriarcado, por supuesto, como un arma del capitalismo para destrozar las posibilidades de vida de la gente, ¿no? De hecho, estamos gobernados por el miedo. Eso no es baladí que esté ahí. El miedo es la forma de gobierno, en un estado de excepción permanente. Y creo que necesitamos herramientas nuevas, a todos los niveles, tecnopolíticas, callejeras, asamblearias, y esas herramientas las tenemos que construir entre todos, entre todas. Y, por supuesto, no se trata de dejar a las instituciones, al contrario, lo que hay que hacer es ocupar las instituciones. Igual que el neoliberalismo las ha ocupado, ¿no? Y hacer y devolver la política donde tiene que estar, que es precisamente en la calle. Lucía. Hola. Que nos veía y de volver a estar aquí, ¿no? Que también hacía mucho tiempo que no tenía oportunidad de compartir estos espacios. Muchas gracias además por todo lo que nos habéis aportado, que venía siguiendo pues, más en conversaciones, ¿no? En casas o en librerías o por las calles cuando nos encontrábamos, pero no os había escuchado formalmente, ¿no? El trabajo que habéis venido realizando. Yo quería, bueno, subrayar una cosa que quizá ha salido de forma implícita, pero no tanto de forma explícita, yo creo que es fundamental, ¿no? A la hora de hacer etnografía, tanto en las redes como en las calles, ¿no? Y subrayar la importancia tanto de unas como de otras, creo que hay que tener en cuenta también que es importante visibilizar qué cuerpos están en las calles y qué cuerpos no están o no están tanto en las calles, o no están a determinadas horas en las calles luchando. ¿Y por qué no están, no? Entonces, bueno, porque tienen diferentes capacidades funcionales, porque tienen diferentes edades, porque tienen diferentes responsabilidades de cuidados, ¿no? Y todo eso diferencian en usos de tiempo y en los trabajos, ¿no? Que ya se han planteado. Pero creo que también es importante que las redes en ese sentido han servido para visibilizar y poner el foco de atención en todas esas retaguardias, ¿no? Yo creo que también desde el 15M se habría dado mucho de las asambleas en las calles, de las ocupaciones y demás, pero en las redes también, quizá no tanto, no sé cuál sería el flujo de tweets, pero también se ha hablado también de esas retaguardias, ¿no? Y de la gente que no estaba en esas calles, pero estaba reivindicando y realizando un trabajo importante de cuidados y al mismo tiempo manteniendo ese enlace con la calle, ¿no? Entonces, bueno, un poco qué tipo de reflexiones en ese sentido podríais plantear. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lucía. Es un gusto también verte aquí.
Bueno, sí es cierto que sería una perspectiva, es otro tipo de trabajo. A veces cuando estás analizando información, una información tan tecnológica y tan fría como es la que manejamos, en ocasiones se nos olvida esa perspectiva y es difícil de trasladar. Por razones de... Bueno, porque en realidad he manejado muchísima información, es decir, he estado viendo informativos, prensa, tweets, es que he visto un poco de todo, ¿no? Y resultaba muy difícil seleccionar. No he querido entrar en, que apenas aparece, aparte que algún vídeo no me ha funcionado, pero no he querido entrar en el tema de las calles, pero es un tema interesantísimo y tengo ahí un material muy bueno que dice mucho de otros tipos de fenómenos y otras formas de moverse en las calles, de ocupar espacios, los lugares, los momentos, las ocasiones, las consignas, incluso la expresión visible de las causas, también tienen muchísimo interés y sí, es para dedicarle atención, la verdad. Sí, no, yo estoy de acuerdo totalmente, claro, es fundamental. No sé si he conseguido expresarlo, ¿no? Porque parece que depositaba todo el valor de la cuestión en la calle o incluso que la tecnología era un poco el instrumento estratégico, pero no, yo sí, lo veo igual, Lucía. Me parece que precisamente todo eso que no se visibiliza, las redes en un momento dado o las redes sociales han permitido visibilizarlo. Y evidentemente también el gran desafío de esa ocupación de los espacios públicos, ¿no? de la calle, de tomar la plaza, tiene que ver con rescatar o intentar facilitar a quien no la ocupa. Recuerdo que al principio en Podemos, ¿no? Cuando empecé a observar y a hacer observación participante en los círculos, pues no había mujeres. Entonces eran todos prácticamente hombres. Por las tardes yo decía, bueno, ¿dónde están las mujeres? No es que están en casa, porque están con los cuidados, con los hijos, con lo que sea. Entonces, ¿qué se puede hacer en el caso concreto de Podemos o de cualquier otra configuración política, ¿no? Para intentar precisamente que no sea como el cuadro del cuarto estado, ¿no? Que va el hombre marchando a hacer la revolución y ella está con el niño, pero no vayas que te van a matar. O no puede ir ella porque está cuidando al niño, ¿no? Y es el cuadro emblemático, ¿no? De la clase obrera, supuestamente. Pero sí, totalmente de acuerdo. ¿Alguna otra intervención o comentario? A mí me gustaría, dado que he moderado pero no he tomado la palabra, para plantear tres cuestiones que creo que son fundamentales desde una perspectiva crítica. Una, la relación entre redes sociales y medios tradicionales, ¿no? Lucía mostraba la llamada mala prensa. En realidad, todos los medios son mala prensa. Yo quitaría el calificativo. Es decir, son pésimos organismos o instituciones en términos de democracia o de cultura deliberativa. Hay cierto optimismo en el que movimientos como el 8M, recordemos el tema de la huelga feminista, en principio fue vapuleada en el discurso mediático como un disparate extremista, radical, discurso de las feminazis y demás, y después los medios asumieron de algún modo la convocatoria. Incluso un gobierno de extrema derecha y franquista asumió las reivindicaciones de la convocatoria. Digo esto porque pensar que las redes sociales, puesto que rompen el cerco mediático y consiguen situar la agenda de temas en el dietario, en términos de agenda setting, es decir, en el espacio mediático, pareciera que hay un cambio en el tratamiento y en el discurso, y es todo lo contrario. Si uno analiza el discurso de los propios medios y la propia lógica de funcionamiento, incluidos los datos de la desigualdad de los profesionales del sector de la comunicación, se demostraría que romper el cerco no significa cambiar el funcionamiento de los medios de comunicación, más bien todo lo contrario. Se sigue reforzando una posición en la que se acepta debatir de esos temas, pero desde ciertos presupuestos tradicionales, y más en este país, que aunque tenga la legislación en algunos sentidos más avanzada, sigue teniendo o partía de una tradición o cultura bastante machista, patriarcal, homófoba. En fin, podríamos añadir otros valores y considerandos. Entonces, cierto optimismo sobre redes sociales y el éxito de movilización no pueden cubrir que la relación redes sociales en los procesos de movilización y medios hayan cambiado los medios. Introducir un tema en la agenda pública, que ya es difícil, romper el cerco mediático,
no significa que eso cambie considerablemente. Es un tema para debatir sobre ciertas nociones al uso de cómo es la relación entre movimientos sociales, redes y medios convencionales. Esto recordando que los medios cada vez están más concentrados, cada vez son más conservadores, cada vez repiten, y el tema de la manada a otros no es por sensibilidad feminista, es porque los medios retoman una agenda y reproducen y repiten en la redundancia hasta la saciedad, siempre que vean que tienen resultados de audiencia. El segundo factor es lo que planteaba Lucía de los cuerpos o quiénes están en esas movilizaciones. Yo creo que en estas movilizaciones o movimientos globales sí hay un nuevo sujeto o actor político. No hablo de movimientos en términos generales como el feminista, sino en este caso de los jóvenes, ¿no? Y ahí sí creo que deberemos pensar qué cultura tienen estos jóvenes, porque los jóvenes que se movilizaron el 8M y otros pues no tienen la política, la historia, la memoria y cierta identidad que nosotros podemos identificar con otros movimientos sociales de los años 70, 80. Creo que hay un nuevo actor político. Habría que entender qué cultura, por ejemplo, es evidente que esa movilización está asociada con valores como la inmediatez, la transparencia, la participación, la apropiación, pero aquí hay otros elementos también, digamos, retardatarios o conservadores en esos jóvenes. Por ejemplo, la ausencia de una visión política. ¿Sí? Se puede movilizar, pero no conectan esa movilización con otros procesos. Políticas públicas, desigualdad, tanto que puede ser normalizado que alguien partidario de políticas segregacionistas y contrarias a la mujer, como el líder de los hombres naranja de Ciudadanos, pues pueda estar en la movilización y la gente lo pueda ver normalizado, ese nuevo actor político. Habría que ver qué cultura de información, qué cultura política, qué tipo de relación tiene con lo público. Yo creo que ahí tenemos que estudiar bastante a los jóvenes sobre este nuevo proceso que permite un desborde inmediato y de movilización rápida, pero también ciertas limitaciones en cuanto al alcance. Y esto lo entronco con un tema que sí me preocupa. Ya sabemos en la teoría de la acción colectiva los movimientos tienen ciclos de emergencia y de latencia, de flujos y reflujos, pero hay un elemento que sí me preocupa especialmente por la colonización de los medios, que son las temporalidades, ¿no? ¿Cómo son esos tiempos? Porque últimamente en el ámbito de lo público tengo la sensación de que los temas se debaten ese efecto de inmediatez que plantea la nueva cultura política o la nueva cultura digital, de resolver y deliberar a corto plazo. Esto dificulta la calidad de la deliberación o, digamos, el alcance de los procesos de discusión y movilización colectiva. Entonces, los tiempos están siendo alterados, no solo el espacio, y soy de la idea, en teoría crítica marxista, que el tiempo es esencial para lograr la autonomía. La autonomía se da en el tiempo, no se da fundamentalmente en el espacio. Podemos ocupar la plaza pública, pero si no dominamos nuestros tiempos como tiempos autónomos, difícilmente. Creo que un tiempo acelerado no contribuye a esta discusión. Parte algunos lo señalabais en las preguntas, ¿no? En fin, hasta qué punto este entusiasmo por la participación o el clictactivismo se está negando un tiempo de autodeterminación de los actores tanto individuales como colectivos, ¿no?, a este respecto. Es un tema que me preocupa especialmente, he trabajado poco, pero creo que está en el fondo. En la teoría feminista, desde Italia, los años 70, lleva mucho trabajando sobre ello. No creo que cuando hablamos de cultura digital estemos tomando muy en serio los tiempos. Al contrario, se valora positivamente la inmediatez de reacción ante una sentencia o ante cualquier problema de política pública. Y cuando hablamos de Estado, de construcción de política pública, los tiempos no pueden ser a corto plazo, tienen que ser a medio y largo plazo, necesariamente. Entonces, bueno, este tema de la temporalidad y la subjetividad me preocupa especialmente, pero bien, lo dejo ahí por si alguien quiere, de los dos ponentes o del público, hacer algún comentario, y si no, pues seguimos la conversación en los bares, que también tienen aire acondicionado y líquidos virtuosos para... Nadie quiere, estaba yo preocupado que nos iban a desalojar a la 1:30, pero al final nos ha sobrado media hora de tiempo. En fin, bueno, si no hay ninguna intervención más, antes que nada agradecerles a todos y cada uno de los que habéis venido nuestro agradecimiento, porque en estas fechas pensábamos que nos íbamos a reunir nosotros, mandar un saludo a los amigos de Coimbra, del CES, que están conectados siguiendo el diálogo, la conversación, esperamos estar pronto allí.
en la Universidad de Coimbra, y por supuesto a los colegas de Compolíticas y compañeros del I+D, a Lucía de la UCA y a Jesús, también de la Universidad de Sevilla, pues su esfuerzo y trabajo, que como digo es un proyecto a 4 años y en el que estaremos publicando, no lo he dicho al comienzo, pero tienen en la página web cibermod.net los materiales que ellos están publicando, algunos relativos a lo que se ha tratado hoy y que pueden descargar gratuitamente y dialogar si están interesados en estos temas. Nosotros retomaremos ya en octubre, así que si no nos vemos en las calles o en los bares, pásenlo bien el verano y retomamos la actividad a vuelta de vacaciones. Gracias a todos.